Esta noche en el sur de la frontera hablaremos sobre cómo cerró este 2025, sobre los movimientos migratorios y retornados. Tendremos un resumen sobre las más intensas redadas antiinmigrantes. Además, alertan de estafas en Guatemala. Y desde Honduras hablaremos sobre frontera invisible, las consecuencias del retorno forzado de migrantes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Está con ustedes Roxana Webb en este 4 de enero del año 2026. Qué gusto que estén en nuestro primer programa de este año que inicia. El tema migratorio es un tema de análisis y también de mucha expectativa por todo lo que resta para estos próximos 12 meses del 2026. Los coyotes están obligando a los migrantes a comprar kits con ropa camuflajeada para tratar de no ser detenidos en la frontera de Estados Unidos. Pese a ello, son detectados. Las personas que ingresan de forma irregular enfrentan sanciones y encarcelamientos, advierten agentes de la patrulla fronteriza. Al intentar ingresar de forma irregular a Estados Unidos, pierde toda la posibilidad de solicitar asilo o pedir otro tipo de ayuda. Además, será encarcelado y recibirá una multa de $5,000. Estas son las consecuencias que advierten los agentes de la patrulla fronteriza. Actualmente, al 85% de las personas que solicitaron asilo se les ha negado. Sí, ahorita 100% de la persona que entre al país ilegalmente va a ser arrestado y deportado. Incluso también el penalty no puede calificar para ningunos beneficios dependiendo en el historial de ellos. Y también unos agregos, unas multas de hasta $5,000. Hemos visto que está causando que bajen drásticamente los números de cruces en los Estados Unidos. Primera vez vas a llegar a un penalty, un castigo de 5 años que no puedes pedir por ningunos beneficios, ¿verdad? Antes de hacer cualquier cosa tienes que pagar la multa esa de $5,000 por cada vez que cruces. Y en este momento no estamos arrestando personas y dejándolas en libertad. Todas las personas que entran de una manera regular a través del muro van a ser enjuiciadas y pueden enfrentar cargos, y que no queremos que ninguna persona enfrente eso. Entonces queremos que todas las personas que quieren ingresar al país, que lo hagan por una garita, que entren con documentos, o si quieren pedir cualquier tipo de acción legal, que lo hagan por una garita. Más de 20,000 agentes están vigilando la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 3,100 se encuentran en este sector de Tucson, donde en lo que va del año fiscal 2026, es decir, de octubre hasta la fecha, se han realizado 3,390 encuentros. Entre estos hay 2,752 adultos, 355 unidades familiares y 285 menores no acompañados. Mientras que, en el mismo periodo, pero del año fiscal 2025, la cifra superó los 20,000, por lo que confirman un récord en las estadísticas de reducción. Ha bajado drásticamente los números, estamos viendo un bajo de aproximadamente 90% comparado para los años anteriores. Eso tiene que ver por varias razones. La principal va a ser las consecuencias. Lo que estamos viendo a nivel del sector, que viene siendo aproximadamente 262 líneas de frontera, estamos viendo de 10 a 30 cruzas diarios durante esa zona larga. Sí le puedo decir que los números están bajos, los bajismos que lo más bajo que lo he visto en toda mi carrera. Al ser detectado, intentando ingresar de forma ilegal, inicia el ciclo de custodia, detención, procesamiento de campo, transporte, examen médico, datos biométricos, verificación de registros, procesamiento, expulsado tras entrega a otra agencia. Hicimos biométricos, que son las huellas, la foto obviamente, y también la de los ojos, la retina. Depende que tiene de archivo delitos aquí en los Estados Unidos o que han cruzado muchas veces, pero al fin del día los transportamos a otra agencia que se llama ERO, que es parte de ICE, y ellos los llevan al corte, al juez o a la penitenciaría, o los remueven del país. Ante el reforzamiento de la seguridad en la frontera, los coyotes están buscando nuevas estrategias y están vendiéndole kits a los migrantes que incluye ropa de camuflaje. Además, les entregan un celular donde les envían la ruta que deben seguir.
como pantalones, sudadero, gorra, y también se llaman aquí coloquialmente pantuflas, que son tapaderas de los zapatos que tienen alfombra abajo para que se escondan las huellas. Y si cruzan sin guía, toman fotos de dónde están y les mandan un WhatsApp o algo al coyote que se quedó en México, y ellos les dicen, pues va para la izquierda, suben a esa montaña, y cuando lleguen al cima me marcan otra vez. O pilas a veces para cargar los celulares y elementos de comida. Todo depende del contrabandista que se lo vende a la persona. Hemos oído cifras de cientos de dólares hasta miles de dólares. Todo depende de cómo está el trato que hicieron ellos con el crimen organizado. La frontera de Estados Unidos es vigilada las 24 horas del día por los agentes de la patrulla fronteriza, sumado a cámaras con inteligencia artificial, sensores de movimiento, entre otras herramientas. Todo el muro de nosotros también tiene un paquete de tecnología que va con ella. Vamos a tener unas fibras, unos cables de fibras que van a correr durante toda la línea y nos va a dar alertas cuando alguien se acerque del lado mexicano o americano. E incluso también tenemos paquetes de cámaras que vienen en ciertos lugares aquí en la zona fronteriza, y luego también tenemos luces. Luces son muy vital también durante la noche, obvio, ¿verdad? Mucha gente cree que puede cruzar durante la noche porque no nos puede ver, pero es lo opuesto. Tenemos bastante tecnología que nos deja ver aún mejor en la noche que durante el día. Aquí son 229 millas de la frontera que cuentan con este muro de protección, y en los próximos meses se ampliará a las 262 millas. La construcción ha iniciado en este sector de Arizona, el cual tendrá 30 pies de altura, ya que actualmente más de 31 millas solo tienen barreras naturales como montañas y cañones, en el punto que colinda con Sonora, México. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ahora vamos a hablar sobre un resumen migratorio de los deportados y el movimiento, cómo ha sido en este 2025 de cara al 2026. Gissi Moza, especialista en temas migratorios, calificó el año 2025 como atípico en materia migratoria, al señalar que se ha registrado una disminución en el flujo de personas que intentan ingresar por la frontera sur de Estados Unidos. Ha sido muy diferente de años anteriores, donde hemos visto un flujo masivo de personas queriendo llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, de todas las nacionalidades de América Latina, el cual ha llegado a disminuir hasta en un 92% el número de personas que han querido ingresar hacia la frontera sur. Así hemos visto esa disminución de ese flujo de personas que pasaban por el tapón del Darién, que en un momento dado vimos que pasaron hasta 500,000 de personas en un solo año. Es atípico. De acuerdo con el experto, esta reducción se debe principalmente a las políticas migratorias implementadas durante el mandato del presidente Donald Trump. Esas medidas tanto fuera de Estados Unidos como dentro de Estados Unidos. Incluso desde su mandato, desde el primer día, empezó a presionar de forma política y económica a los países de donde venía de origen la migración irregular. Incluso hizo pactos con algunos gobiernos para disminuirla. Y dentro de Estados Unidos, todas las medidas que ha impuesto. Por ejemplo, quitó el parol humanitario, quitó asilo y refugio, empezó con aranceles altos para los trámites migratorios. Ha venido también cada vez presionando y persiguiendo a nuestros migrantes dentro de Estados Unidos. Moza señala que esta tendencia también se reflejó en El Salvador, donde cada vez son menos las personas que deciden emprender el viaje irregular hacia los Estados Unidos. Incluso en nuestro país ha llegado hasta un 45% la intención de irse
de El Salvador hacia Estados Unidos. Según datos brindados por el especialista, hasta septiembre de 2025 desde Estados Unidos a El Salvador se registró la deportación de 10.162 personas en 148 vuelos, en su mayoría hombres, lo que confirma el impacto de las medidas migratorias en la región. Este es un informe de Jacqueline Orellana. A lo largo del 2025, las redadas migratorias se convirtieron en uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump. Desde su regreso al poder en enero de 2025, Donald Trump lanzó con fuerza su política migratoria con una serie de redadas y deportaciones masivas, cumpliendo una de las principales promesas de su campaña. La ofensiva ha tenido impacto en varias ciudades del país norteamericano y ha provocado protestas, choques políticos y cuestionamientos sobre derechos humanos. Uno de los focos principales ha sido Los Ángeles, donde desde junio más de 10.000 migrantes indocumentados fueron detenidos. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que las operaciones se realizaron pese a protestas y actos de violencia, así como a la oposición de autoridades locales en ciudades consideradas santuario, aquellas que limitan la cooperación entre policías locales y agencias federales de inmigración. Las redadas en Los Ángeles desataron manifestaciones masivas y llevaron al presidente a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional y de cientos de marines, una decisión duramente criticada por líderes locales y por el gobernador de California, Gavin Newsom. La tensión escaló al punto de que el condado de Los Ángeles se declaró en estado de emergencia, una medida habitualmente reservada para desastres naturales. Organizaciones defensoras de migrantes han denunciado que los operativos se realizan con agentes enmascarados y que las detenciones se enfocan en personas que hablan español o tienen apariencia latina, lo que ha incrementado las acusaciones de discriminación racial y violaciones al debido proceso. La ofensiva también se ha extendido a Nueva Orleans, donde el gobierno federal puso en marcha una operación dirigida contra migrantes en situación irregular con antecedentes criminales que permanecían en libertad debido a políticas locales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el despliegue de fuerzas federales en la ciudad tras una solicitud del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry. Sin embargo, la alcaldesa electa de Nueva Orleans, Elena Moreno, expresó su preocupación y advirtió sobre posibles abusos y detenciones arbitrarias. En paralelo, Trump ha recurrido al despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades con el argumento de combatir el crimen. En Memphis, Tennessee, tropas estatales fueron enviadas para apoyar labores de patrullaje, seguridad comunitaria y control de tráfico bajo órdenes federales del presidente. Una estrategia similar se aplicó en Washington, donde más de 2.000 efectivos fueron movilizados tras declaraciones del mandatario en las que calificó a la capital como un lugar inseguro, pese a que las cifras oficiales indican una reducción de delitos violentos. Intentos de extender estos despliegues a ciudades como Chicago y Portland fueron frenados temporalmente por jueces federales, en medio de un pulso entre el Ejecutivo y gobiernos locales demócratas. Datos obtenidos por el Instituto Cato, basados en cifras no publicadas de la Policía Migratoria, indican que solo el 5% de los detenidos desde el inicio del año fiscal han sido condenados por delitos violentos y que cerca del 70% no cuentan con antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense rechaza estas cifras y sostiene que la mayoría de las detenciones involucran a personas acusadas o condenadas por delitos en el país norteamericano. Pero ¿cómo fue el movimiento de las remesas en este recién pasado 2025? Veamos. Las remesas hacia El Salvador registraron un importante aumento, según lo señaló el especialista en migración César Ríos. Datos del Banco Central de Reserva indican que entre enero y noviembre de 2025 los envíos de dinero superaron los 9.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este año las remesas hacia El Salvador no solo crecieron, se dispararon.
Según el Banco Central, estamos cerrando el año con montos históricos como nunca se han visto, con un crecimiento de doble dígito respecto al año pasado, si hacemos esa comparación. De acuerdo con el analista, este crecimiento en las remesas responde principalmente a una medida de prevención por parte de los migrantes ante el aumento de las deportaciones. Lo que estamos viendo no es un aumento por productividad, ni porque los migrantes estén ganando mejor, ni porque haya más estabilidad laboral. Lo que vemos es un aumento de dinero de remesas por prevención. En un contexto de políticas migratorias más duras, más redadas, más miedo a la deportación y más incertidumbre sobre el futuro, las familias migrantes están enviando más dinero para proteger a los suyos en El Salvador y para que protegerse ellos en momentos inciertos. No obstante, Ríos advierte que de entrar en vigencia un impuesto a las remesas, los compatriotas podrían optar por modificar los canales tradicionales de envío, buscando alternativas que les permitan reducir costos. Las remesas no van a desaparecer. Las familias en El Salvador dependen de ese dinero para comer, para pagar vivienda, para educación, para salud. Lo que sí va a cambiar es el comportamiento. Muchas personas migrantes podrían enviar menos veces al año, pero montos más altos para amortiguar el costo del impuesto. Otras podrían buscar canales digitales alternativas, más formales e incluso informales para intentar evadir ese costo, con los riesgos que eso implica, que ya los hemos visto mucho en el pasado. Hay quienes piensan que esto podría empujar a un mayor uso de criptomonedas. Ante este panorama, el experto considera fundamental impulsar campañas de educación tecnológica dirigidas a los migrantes con el objetivo de promover el uso adecuado y seguro de las distintas plataformas digitales para el envío de remesas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Guatemala acumula hasta el 31 de noviembre de 2025 más de 21 millones de dólares en remesas que sostienen a más de 6 millones de personas. Guatemala cerró noviembre del 2025 con cifras históricas en el ingreso de remesas, según el Banco de Guatemala. Entre el 1 de enero y el 31 de noviembre, el país recibió 23.288 millones de dólares en remesas, lo que equivale a un aproximado de 178.327 millones de quetzales. Sin embargo, solo en octubre del 2025, las transferencias llegaron a más de 2.390 millones de dólares, la cifra mensual más alta reportada en el año. Además, analistas señalan que el crecimiento de las remesas en el 2025 se ha visto impulsado no solo por la estabilidad laboral de los guatemaltecos en el exterior, sino también por factores sociopolíticos que incentivan el envío de capitales a sus países de origen. Sin embargo, existe incertidumbre sobre la sostenibilidad de este ritmo de crecimiento ante cambios en la política migratoria y económicas en países receptores como Estados Unidos. En comparación, en 2024, el país marcó un récord anual al recibir 21.510 millones de dólares, un aumento del 8.6% respecto al 2023. Las remesas han mostrado un fuerte crecimiento durante el 2025. Entre enero y noviembre del 2025, los envíos desde Estados Unidos crecieron cerca del 20% respecto al mismo periodo del 2024, y proyecciones del Banco de Guatemala señalaban que en la primera mitad del año del 2025 perfilaba un cierre récord, por encima de los montos observados en el 2024. En meses como mayo y junio del 2025 se registraron récords mensuales, precedentes más de 2.200 millones de dólares. El Producto Interno Bruto nominal de Guatemala ronda entre los 113 y 121 mil millones de dólares en las cifras y proyecciones recientes del Banco Mundial, por lo que los 23 mil millones de dólares recibidos solo en remesas enviadas desde Estados Unidos hasta noviembre del 2025 representan aproximadamente entre el 18 y 19% del PIB anual estimado.
Las remesas en Guatemala llegan a millones de hogares. Según informes del Banco de Guatemala, más de 6 millones de personas se benefician directa o indirectamente de estas transferencias. Los principales receptores son hogares rurales y urbanos con familias migrantes en Estados Unidos. Un perfil frecuente es el de las familias con bajos ingresos, en las que las remesas constituyen una parte sustantiva del ingreso mensual del hogar. La mayor parte de las remesas de los guatemaltecos se destina a compras de alimentos y gasto de servicios públicos, así como pagos de matrículas, útiles escolares y atención médica. También debemos mencionar que se utiliza para la construcción o mejoras en la vivienda y la compra de muebles y electrodomésticos. Otra parte decide ahorrar o utilizar el dinero para pequeñas inversiones como negocios familiares. Estudios económicos detallados señalan que en general las remesas contribuyen a elevar el consumo de los hogares receptores y han tenido un efecto positivo en la reducción de la pobreza, aunque también pueden generar dependencias y efectos sobre la oferta laboral. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Adelante, Ernesto, pendientes de tus notas. Buenas noches. Un gusto poderlos saludar, compañeros de Al Sur de la Frontera y amigos televidentes, en esta primera emisión correspondiente al año 2026. Junto a mi compañero Ricardo Tobar les deseamos un año próspero, lleno de muchas bendiciones y sobre todo también el compromiso de llevarles de primera mano de todos los pormenores relacionados al tema migratorio, de la dura realidad de lo que está sucediendo en los Estados Unidos desde el lugar de los hechos, donde se genera toda la información para que usted la conozca a detalle. También del trabajo articulado que continúan realizando algunos países de la región para poder garantizar la protección de sus connacionales, tanto en el país del norte como también impulsando programas importantes para que ellos puedan reintegrarse a la vida laboral en sus países de origen. Iniciamos de inmediato con el orden de la información y vamos a ver cómo celebraron estas festividades de Navidad y fin de año la comunidad indocumentada radicada en los Estados Unidos. Ellos esperan que este 2026 el panorama migratorio pueda cambiar. Las fiestas de Navidad y fin de año para las familias inmigrantes en Estados Unidos han estado marcadas por la separación familiar, el miedo y la incertidumbre sobre cuál será su futuro. Ante el endurecimiento en las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, en la que además se han incrementado las redadas y detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en distintos puntos del país. Con lo que tengamos, con lo que estemos ahí, siempre la unión familiar, los que estemos, y siempre velar porque, como le digo, pedirle a Dios que ojalá que en la última hora todo esté, ¿por qué no? Pedirle que este señor pueda cambiar su forma, manera de ser o pensar, aunque se dice pues, que él no está actuando solo. Entonces, pues pedirles que siempre estar con la unión familiar. Lastimosamente, yo sé que no van a ser familias divididas porque no van a estar algunos completos, pero a la distancia siempre estar ese y darle fuerza a las personas que no estén en ese momento. Lo que más lamentan es que programas importantes que los ha favorecido desde hace algunos años han sido cancelados y ahora son como una presa fácil para la deportación por parte de las autoridades federales. El miedo está ahí siempre y como es. Ahora resulta que no solo nosotros los de TPS, incluso con lo último que se ha dado, ya ve que hasta personas que han estado por años, ¿verdad? Digamos, bajo un amparo, un estatus o esperando una solución, una resolución que les pueda brindar ese paso a residencia o algo así. También ya ve el mismo gobierno con sus políticas migratorias, pues ahora ya no solo a nosotros del TPS ha tocado, sino que ahora ya va por todos lados. O sea que el mínimo error de alguien, entonces ahí viene él y pausa o para todo. De acuerdo a estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, desde enero que tomó posesión Donald Trump del poder, cerca de 2 millones de inmigrantes se han autodeportado, mientras que 500,000 han sido expulsados. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Bueno, así finalizamos con esta información. Retornamos la señal hasta los estudios principales. Compañeros, un fuerte abrazo y éxitos
para lo que resta de este 2026. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tu material todo este 2025 y ahora que iniciamos este 2026. Un gusto saludarte. Vamos a la pausa, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Gracias por continuar con nosotros. Ahora saludamos al director de AAMES, Agenda Migrante en El Salvador. César Ríos, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Roxana. Finalizamos, creo que ya es el 5º año de Al Sur de la Frontera y con mucho éxito. Felicidades por todos tus avances del programa. Así es que un saludo y un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones a todo este año que estamos iniciando en este momento. 2025, ¿podríamos considerarlo el año del quiebre migratorio? Sí, definitivamente. Nosotros como Asociación Agenda Migrante estamos considerándolo como si es un año, el fin de una era y el inicio de un nuevo ciclo en las migraciones. Hay muchos elementos que nos dan la suficiente información para decir qué es lo que nos espera de la migración y qué es lo que este año se ha caracterizado, principalmente la drástica baja de los flujos migratorios irregulares. Esto nos pone de contexto una nueva realidad. Nuestros países ya no son países 100% de migración, sino que nos hemos convertido en países de retorno también. Este 2025 se registró un descenso histórico en los cruces migratorios y las detenciones en la frontera. ¿A qué se debe este fenómeno? Mira, principalmente quiero iniciar diciendo que las migraciones son los resultados específicamente de la falta de capacidad de los gobiernos para solucionar los problemas elementales de la población. Comida, salarios, trabajo permanente. Por lo tanto, la población buscaba la migración. La migración se baja en este momento, no porque se hayan solucionado todos estos problemas que tiene la población en la región, sino que se ha bajado porque toda la ruta migratoria, empezando por la frontera de Guatemala con México, está totalmente cerrada para flujos irregulares y toda la ruta migratoria por México está controlada y sumándole a toda la tecnificación de la frontera sur de Estados Unidos, toda la técnica con drones y con sistemas sofisticados para controlar los pasos, han parado definitivamente. Nos hablan, Roxana, de 98% de reducción de los pasos irregulares por la frontera. Había un reporte que han hecho estos días de que habían 2 salvadoreños por mes
detenidos en la frontera. O sea, esto te da una muestra de lo que hay la reducción, pero enfatizando, no hay migración porque se han solucionado los problemas, no, no hay migración porque hay problemas en la ruta migratoria. Hablemos de los retornos de salvadoreños. ¿Han sido superados estos en comparación con los deportados? ¿Ha cambiado esta cifra? Mira, según los reportes oficiales que hemos conocido al final del año anterior, nos reportan alrededor de 11,000 personas deportadas a El Salvador. Pero también no se conoce oficialmente los datos, pero lo que sí vemos nosotros en nuestro entorno cotidiano en El Salvador, que hay muchas personas que han tomado la decisión de regresar de retorno voluntario. Estos están compuestos por diferentes segmentos. Uno es personas que ya están en el retiro, esa generación que se fue en los años 70, 80, ya están en época de retiro y han decidido acelerar su retorno a El Salvador y prefieren venirse acá porque no soportan ese ambiente hostil en Estados Unidos. El otro son los que han tomado la decisión de regresar voluntariamente porque ya no encuentran la estabilidad laboral y de ingresos en Estados Unidos. Otro tercero son los autodeportados, ¿no? Que esto es la promoción más grande de Estados Unidos, invitando a la población que se autodeporte. Conocimos lo que ellos decían, el regalo de Navidad que les ofrecían $3,000 para que se deportaran en diciembre. Peligroso ese tema, pero la población retomó esto creyendo que esto lo podía salvar de ir a prisión o de disminuir las penas por ser deportado, pero ya vimos que esto no fue así. Entonces, la sumatoria de esos retornos voluntarios superan los 11,000 deportados directos que tiene El Salvador. ¿Las remesas siguen siendo la columna vertebral de nuestra economía? Con cuidado, Roxana, este es un tema muy delicado. Las autoridades salvadoreñas reportaron un alza del 17% de las remesas, pero vimos un quiebre muy importante en noviembre sobre una reducción de ese 17% permanente que hubo en el año. Esto tiene varias explicaciones y te voy a hacer un análisis muy breve. Por ejemplo, ha habido un ritmo de crecimiento permanente en los últimos 9 años de las remesas, pero este se debía a que había un ingreso constante de migrantes nuevos que entraban a Estados Unidos y estos se sumaban a la cantidad de remitentes, como se le conocen, o sea, personas que enviaban dinero. Este año es muy particular porque no hubo nuevos remitentes, la frontera cerrada y no se integraron nuevas personas para enviar dinero. Sin embargo, las remesas crecieron. Y lo que nos demuestra, según los montos que enviaron, es que generalmente se conocía que la persona migrante enviaba un 10% de sus ingresos, pero si ahora no crecieron el número de remitentes y aumentaron los envíos, lo que nos dimos cuenta es que lo que enviaban era el 14% de sus ingresos mensuales lo mandaban. Esto no quiere decir que esto no va a ser permanente. Migraciones ya no van a haber en el próximo periodo. Entonces, estos ingresos destinados a la remesa van a ir disminuyendo poco a poco. Ya se va a agotar el fondo de ahorro que utilizaron el año anterior para enviar dinero y se prevé por estudios que estos ciclos de aumento de remesas y baja, se proyecta que para abril de este año es que vamos a empezar a ver un descenso drástico de envío de remesas familiares, y es que los países tienen que tomar decisiones muy serias y muy aceleradas porque la capacidad de consumo de nuestra población va a bajar y también a nivel macroeconómico se va a sentir muy fuerte el efecto ahí. César, ¿pero qué sigue causando la migración de los salvadoreños? Siguen causando la migración de salvadoreños. Sí, claro. Es que lo que yo te decía, mira, hay necesidad de irse, la población
cuando no encontraba la solución en sus municipios, buscaban soluciones en el exterior. El tema es que si yo tengo problemas de empleo, de oportunidades, de salarios dignos, voy a querer seguir con la intención de emigrar. El tema es que no puedo hacer eso. Ya la época en que te ponías la mochila en el hombro y agarrabas camino a lo que saliera, eso se terminó. Ya no hay ni traficantes, lo que se conocían, ni los coyotes buenos que te puedan ofrecer que te van a pasar a la frontera, porque es imposible. Por lo tanto, la intención de migrar va a existir. Lo que hay un problema de los obstáculos para migrar, y no solamente Estados Unidos. Ya vimos al final del año anterior que los países europeos están tomando medidas drásticas para, por ejemplo, reconocer el asilo y el refugio de poblaciones migrantes de diferentes países pobres. O sea, las opciones de migrar por el mundo se van a ir reduciendo y las medidas poco humanas para la persona migrante van a ir aumentando. ¿Qué futuro le espera a los jóvenes salvadoreños? ¿La migración sigue siendo una aspiración aún con las políticas actuales en Estados Unidos? Mira, es una pregunta interesante porque esta pregunta hay que preguntárselos a los gobiernos, principalmente porque la migración provocaba un desahogo en las comunidades de origen pobre. Como no habían capacidades de darles trabajo y darles oportunidades, se iban y había esa descarga. Pero si los jóvenes se están quedando ahora y no van a migrar, van a empezar a demandar en sus comunidades de origen. Van a empezarle a pedir a su gobierno municipal que les dé oportunidades, empleo, créditos, busque inversiones de empresas a su municipio. Y no, mira, entonces, ¿qué vamos a tener? El ambiente que vamos a tener. Uno, jóvenes que ya no se van a ir y que se van a quedar ahí demandando servicios, inmigrantes retornados y deportados que también van a llegar a las comunidades. Entonces va a haber una concentración de población en las comunidades principalmente pobres de nuestros países, no solo El Salvador, sino que de la región, y aquí te va a hacer falta niveles superiores de gobernanzas, y nos está dando señales importantes porque esto ya nos está convirtiendo en reducir las políticas, en las medidas exclusivamente a temas migratorios. La migración ahora debe considerarse en políticas de Estado general que provoquen estabilidad y calidad de vida para la población. César, ¿cómo podemos resumir este 2025 en temas migratorios y crisis humanitarias? 3 características fuertes que hay que tomar en cuenta para tirar luces largas y proyectar el próximo periodo. Reducción de la migración drásticamente. Esto no se va no vamos a volver. Vimos el mensaje, el discurso de fin de año del presidente Trump, el mensaje a la nación que dijo, me critican por las políticas migratorias, pero les digo que voy a continuar con esto. Se esperan 100,000 deportaciones para la región en el próximo periodo, en este año. Entonces ya somos un país de no migración masiva irregular, vamos a ser una región de retorno, y las remesas familiares, que ha sido un sostén permanente para nuestra familia y para los países, se va a ir reduciendo poco a poco. Por lo tanto, esta caracterización nos está colocando sobre la mesa tomar puntos importantes de decisión, de insertar a la población migrante que va a estar regresando y dejar de ver las remesas familiares como elemento importante para mantener esa brecha comercial que se había dado el lujo en nuestros países entre importaciones y exportaciones, y ahí entraban las remesas con un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto. Todo esto hay que tomar medidas. Nuestras instituciones, Roxana, los ministerios, los institutos de migración, las coordinaciones, los consejos que se crearon, hasta nuestras organizaciones mismas, nacimos para administrar flujos masivos de migración. Ahora que no van a haber flujos masivos de migración, es el punto exacto ahora, a principios de año, que creamos nuevas agendas para transformar nuestra capacidad instalada y ponerla a disposición principalmente para la protección de aquellas personas que piden asilo y se les está negando, y para inserción de personas en retorno.
¿Y qué podemos esperar para este 2026 que recién está comenzando? Mira, una concentración masiva en las comunidades de origen, de población que no se va a ir. Esto va a provocar hasta impactos directos demográficos en nuestros países. La población en las últimas 3 décadas, jóvenes en edad de trabajar, se iban a hacer familia afuera, nacían hijos afuera, y ahora se van a quedar en los países, en sus comunidades, donde van a hacer familia ahí. O sea, hay un impacto directo demográfico que hay que tomar en cuenta. Va a haber un impacto económico de aquel circulante que andaba en la comunidad gracias al envío de las remesas familiares y que ahora va a disminuir, y van a haber demandas drásticas de oportunidades y empleos en los países. Todo esto debe sumarse y amerita destinarle presupuesto y crear medidas específicas sobre estos temas. ¿Cómo podemos conocer más del trabajo de Agenda Migrante? Mira, a la población que nos está escuchando, principalmente migrante, hay un elemento muy grande que está sobresaliendo ahora, y es la recuperación de su patrimonio, porque hay deportaciones aceleradas que no les permitió organizar su patrimonio, su capital de retiro, su seguridad social, su casa, sus hipotecas y todo eso. En Agenda Migrante estamos poniendo a disposición este servicio de acompañamiento y orientación hacia instituciones que se han especializado en eso y que son confiables para la población. Este es un tema nuevo, y como Agenda Migrante, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, pónganse en comunicación con nosotros y les vamos a dar orientación a cómo proteger y recuperar el patrimonio que tanto les costó construir por mucho tiempo, principalmente en Estados Unidos. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Muchas gracias, Roxana, y a todos los que nos ven un próspero año en este año que estamos iniciando. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Veamos ahora importante información sobre cómo se recibe atención con el tema migrante. Las personas que vengan deportadas hacia El Salvador cuentan con atención y apoyo para facilitar su regreso al país. Los familiares que necesiten saber cuándo llegará un pariente en proceso de retorno desde Estados Unidos o México pueden consultar la información en la página web de la Dirección General de Migración y Extranjería o llamar al número 2133-7900, donde se les indicará el día y la hora de su retorno. Para recibir a una persona deportada, los familiares deben acercarse a la Gerencia de Atención al Migrante, ubicada en el final del Boulevard Coronel Arturo Castellanos, Colonia Quiñones, sobre la 54 Avenida Sur, contiguo a los talleres de la Policía Nacional Civil. A cada persona retornada se le brinda apoyo económico para su traslado hasta su casa, además de facilitar transporte hacia las 4 terminales
interdepartamentales del país. Si la llegada se realiza durante la noche y la persona no puede regresar de inmediato a su hogar, la institución cuenta con un espacio adecuado donde podrá pasar la noche de forma segura. Además, las personas retornadas pueden recibir orientación para encontrar empleo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como información sobre programas de reinserción laboral con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Migrar nunca fue una aventura, fue una necesidad. La investigación Frontera Invisible, realizada por el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, retrata una realidad compartida por miles de hondureños. La deportación como punto final de una vida de sacrificios, trabajo silencioso y separación familiar. Es complicado, aún en el camino es complicado porque es un camino riesgoso, un camino peligroso. Nos dieron solamente convicción bajo la tortura, pero no se logró el objetivo, porque después nos los cambiaron al estado de Nuevo México, donde es un estado racista. Desde que son los guardias, hasta para ir a comer a uno lo tratan como un perro. Esta es la dura situación que enfrentan muchos hondureños al regresar a un país que ya no sienten como hogar. Cada historia es distinta, pero todas comparten un mismo final, la deportación y el desafío de empezar de nuevo. La experiencia de los que vuelven ahora es mucho más dura porque más que dividir la familia, tienen que dejarlo todo allá, entonces se nota que el ánimo de regresar, el sueño americano ya no existe. Una frontera invisible con la que luchan los migrantes retornados, políticas migratorias de Estados Unidos endurecidas desde 2016 y agravadas en 2025 han afectado gravemente tanto a migrantes recientes como a quienes vivieron durante años en ese país. Las necesidades, las demandas para poder atender dignamente a las personas con base a sus derechos que los establecen las leyes del país y los convenios internacionales no es suficiente. Recordemos que muchas organizaciones civiles también dependían del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID. Ahora esos recursos prácticamente ya no se cuentan. El retorno representa uno de los momentos más críticos del proceso migratorio. Los migrantes regresan a un país profundamente transformado, donde persisten e incluso se agravan las causas que los obligaron a salir. Una de las limitantes también es la expectativa salarial, ¿verdad? Que actualmente nuestra economía es bastante informal. Entonces, los salarios que pueden ganar aquí o percibir aquí en comparación a Estados Unidos son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ellos traen como unas expectativas muy altas en ese tema. A pesar de la existencia de programas de retorno digno, estos no logran convertirse en mecanismos efectivos para garantizar acceso a salud, vivienda, estabilidad emocional o inserción productiva. Los perfiles de esas personas que están llegando este año son personas que tienen cantidad de años de vivir en Estados Unidos. Cuando llegan a Honduras, el impacto cultural es fuerte porque además se enfrentan a pocas oportunidades que no son atractivas como las que tenían en Estados Unidos. La deportación forzada, muchas veces sin el debido proceso legal, ha derivado en la criminalización de trabajadores indocumentados y en la vulneración sistemática de sus derechos humanos. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Homicidios, violaciones y asociación ilícita figuran entre los delitos de más de 400 deportados que fueron entregados a la policía en Guatemala en 2025. De enero al 8 de diciembre, el Instituto Guatemalteco de Migración entregó a la Policía Nacional Civil a 423 deportados requeridos por la justicia por diversos delitos. La mayoría de ellos fueron retornados desde Estados Unidos, mientras que un porcentaje menor provino de México, según el reporte oficial. De acuerdo con los datos, los migrantes entregados se enfrentan a acusaciones que van desde homicidio, violación y violencia contra la mujer, hasta negación de asistencia económica, portación ilegal de armas de fuego y asociación ilícita, entre otros. Del total de personas, 5 son mujeres.
Los registros señalan que septiembre y noviembre fueron los meses con mayor número de entregas, reflejando un patrón de incremento en la identificación de deportados con cuentas pendientes en Guatemala. La identificación de estos migrantes se realizó a través del programa SAFE, una alianza entre Guatemala y Estados Unidos que permite compartir bases de datos y detectar perfiles de deportados que intentan evadir la justicia migrando hacia el norte. Y la Embajada de Estados Unidos en México publicó que regresar a casa de manera segura siempre será la mejor decisión para proteger la vida y reencontrarse con lo más valioso. Regresa a casa con CBP Home. Si estás en Estados Unidos de forma ilegal, dice el texto, podría ser detenido y deportado en cualquier momento. Luego compartieron este video. Me dejaron sin un peso. Se ensañaron conmigo. Me robaron, me golpearon y me tiraron un bordo. Así no la cuento. ¿Y ya hablaste con tu mujer? Sí, pero no le conté. No la quiero preocupar. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues con las nuevas políticas migratorias es más complicado pasar. Y no quiero atravesar como un criminal. Cada vez es más peligroso. Haces bien en regresar a tu casa. Ya está calando el sol. Vamos a la sombra un rato. Ya vas. Muchos migrantes enfrentan situaciones de riesgo y violencia en su camino. Regresar a casa de manera segura siempre será la mejor decisión para proteger la vida y reencontrarse con lo más valioso. Esto es lo único que no me quitaron. Mi esposa se llama Karina y mi niña es Luisa. ¿Cuántos años tiene? 5. Regresar al país de origen de forma segura no es solo un viaje físico, es recuperar la esperanza, la familia y el futuro. CBP Home lo hace posible. ¿Y la gente con la que viniste? No volví a saber de ellos. Muchos desaparecen en el camino y no dejan rastro. Así es. Mucha gente viene diario con historias trágicas. ¿Tuviste suerte? Dibújame abrazándolas. Tal vez este no era el camino que debía tomar, pero sí sé a dónde quiero volver. Quiero estar con ellas. Con las nuevas disposiciones de Estados Unidos en cuanto a frenar las resoluciones de las peticiones de asilo y de residencia, cientos de hondureños se verán afectados, incluso aquellos que ya obtuvieron respuestas positivas. Ellos podrían recibir notificaciones para volver a revisar su caso. Cualquier solicitud de asilo, cualquier solicitud de residencia o de ciudadanía tiene que esperar. ¿Por qué? Porque van a revisar caso por caso y también es importante este dato. Cualquier ciudadano que ya sea residente o sea ciudadano también van a revisar el caso y la persona que no sea apta se le va a revocar o se va a desnaturalizar y para perder este efecto legal para ser deportado. ¿Por qué lo están haciendo? Porque según la norma del presidente Trump quiere que la persona que opte a esta ciudadanía, a esta residencia o a este asilo sea una persona que tenga capacidad para desarrollo de su país. Y en Guatemala el flujo migratorio aumentó 9%, esto en la última semana de diciembre. Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, a partir del 12 de diciembre se han contabilizado 21.065 egresos, así como 24.755 ingresos al territorio nacional, cifra que refleja una mayor movilidad de personas en comparación con periodos anteriores. Migración hizo un llamado a la población a planificar sus viajes con anticipación y verificar los requisitos de ingreso del país de destino, portar documentación vigente y consultar si cuentan con arraigo migratorio a través del portal institucional img.gov.gt. En caso de emergencia por vencimiento del pasaporte, el Aeropuerto Internacional Aurora dispone de una ventanilla especial para la extensión de vigencia del documento. En cuanto a las personas extranjeras residentes temporales y permanentes en Guatemala, se indicó que deben encontrarse al día en el pago de su cuota anual.
de extranjería y presentar la certificación de estatus migratorio ante el delegado de control migratorio al momento de su salida o ingreso al país. Para quienes viajan con niñas, niños o adolescentes, Migración recordó que deben hacerlo acompañados por ambos padres. De lo contrario, deberán cumplir con los requisitos establecidos según sea el caso. Adicionalmente, todas las personas que ingresen o egresen del país por vía aérea deben completar de forma electrónica la declaración jurada regional de viajero, trámite que puede realizarse con antelación para evitar contratiempos en el aeropuerto. ¿Y cuántos guatemaltecos fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos? En 11 meses, 18.097 compatriotas fueron detenidos en las fronteras de los Estados Unidos, así lo señala el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. En noviembre pasado, de las 30.375 capturas de migrantes de distintas nacionalidades, 1.562 fueron guatemaltecos, siendo un incremento del 5% respecto a octubre. En el caso de menores no acompañados de origen guatemalteco, en noviembre se detuvo a 136. En el orden de países, Guatemala a nivel mundial ocupa el 6º lugar, siendo el siguiente orden. En primer lugar se encuentra México, segundo Canadá, en tercera posición la India, cuarto lugar Filipinas, en quinto lugar China y en sexta posición Guatemala. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Si el código de barras de su formulario de solicitud de visa no coincide con el utilizado para programar su cita, no podrá hacer su entrevista. Si usted es un solicitante de visa de no migrante, debe tomar en cuenta que el código de barras de su formulario DS-160 debe coincidir con el utilizado para programar su cita de visa, ya que de lo contrario no podrá entrar a realizar su entrevista, según la Embajada de los Estados Unidos. Cuando usted lo llena y lo envíe, le genera esta confirmación, que es este documento. Luego, usted va al portal donde usted crea su perfil, actualiza los datos de su perfil y coloca su número de pasaporte y el código del formulario que usted llenó. Entonces, luego de eso, cuando usted paga la tarifa, le genera este documento, que es la confirmación de su cita. Y aquí donde dice número de DS-160 aparece el código. Entonces, el personal de la embajada, de la sección consular, verifica que en este documento, en la cita, este código que va aquí sea el mismo. A muchos salvadoreños les ha ocurrido esta situación. Por ello, debe recordar que puede modificar el código de barras de su solicitud de visa en su perfil solo una vez después de realizar el pago. Para reprogramar su cita, tiene que hacerlo en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos, de ser necesario. ¿Dónde se hace ese cambio? En el perfil, pero usted debe otra vez llenar otro formulario, enviarlo y generar esta confirmación. Entonces, en su perfil usted deberá manualmente cambiar este número de código para que aquí en las instrucciones
le haga el cambio. Tienen 3 oportunidades para poder reprogramar su cita. Si no, pues va a perder su dinero y va a tener que pagar nuevamente la tarifa, que en este momento son $185. Ahora, si usted realizará el proceso para el llenado de solicitud para la visa, debe tomar en cuenta que tendrá que colocar una fotografía dentro del formulario. A partir de la semana pasada, nosotros, pues llenando aplicaciones de nuestros clientes, vimos que ya aparecía ese requisito en el sitio web oficial del Departamento de Estado para el llenado de aplicaciones de visa. Aquí le dice, esta aplicación de visa le pedirá que usted suba una foto digital de usted. Tiene que tener una medida 5 por 5 centímetros y una resolución mínima, ¿verdad? Fondo blanco. Cuando usted llega a esta última parte es cuando le va a pedir ya que suba la fotografía. Este proceso de solicitud se puede hacer de forma personal, pero si desea buscar ayuda, debe asegurarse que sea una empresa formal especializada en temas migratorios para evitar caer en estafas. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en Guatemala, autoridades de la Policía Nacional Civil recomiendan a la población mantenerse prevenidos ante posibles estafas telefónicas de personas que se hacen pasar por familiares o prometen encomiendas. La Policía Nacional Civil dio a conocer que en la temporada de fin de año incrementan las denuncias por estafas telefónicas o estafas en redes sociales. Los estafadores se identifican como supuestos familiares de guatemaltecos que viven en el extranjero o bien personas que ofrecen encomiendas. Sin embargo, engañan a sus víctimas indicándoles que necesitan dinero de moneda nacional para solventar gastos de aduanas y ofrecen una recompensa mucho mayor, haciéndoles creer que se quedarán con las supuestas encomiendas. Ante este tipo de escenarios, autoridades brindan recomendaciones para no dejarse engañar. El mes de noviembre, diciembre y enero se da una serie de situaciones en las cuales los estafadores, los extorsionistas verifican las redes sociales, inclusive Facebook y otras redes de internet, en las cuales verifican que una persona, una familia tenga a un familiar en Estados Unidos y inclusive aducen que han enviado una encomienda, que han enviado un regalo, que han enviado vehículos o que vienen en tránsito hacia Guatemala y que son interceptados por grupos criminales. Ellos exigen que se realice un depósito o una transferencia bancaria hacia México para poder liberar aparentemente a su familiar que lo tiene retenido en la frontera, o poder liberar también en las aduanas las encomiendas y los vehículos que ellos mandaron. En este caso lo que se solicita es que la persona afectada confirme con su familiar que tiene en Estados Unidos si es verídica esa información, para no hacer un depósito sin tener un respaldo que diga de que su familiar sí efectivamente envió una remesa, envió un vehículo, o que si él viene hacia Guatemala. En este caso oscilan entre $1,000, $1,200. Tenemos denuncias inclusive de $7,000 que depositan las víctimas, y en este caso, como le digo, cuando ya verifican con su familiar es información totalmente falsa. De igual forma, las extorsiones son muy constantes. Hemos tenido detenciones de personas que efectúan hasta 800 llamadas diarias. Eso significa de que, por ejemplo, ellos llaman al azar a cientos de personas de varios números telefónicos, cambian la voz o cambian del interlocutor, en este caso con otro privado de libertad, otro reo, para poder engañar a las personas. Entonces, lo que se requiere es que estar muy atento, llamar al 1574 para poder ser asesorado por DIPANDA. Uno de los últimos operativos en contra de presuntos estafadores se desarrolló esta semana. Como resultado del trabajo de la investigación y seguimiento a varias denuncias de estafas, policías del Departamento de Ciberdelitos e Informática Forense, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, capturaron a 3 mujeres y 2 hombres vinculados a estafas mediante distintas plataformas en redes sociales. Las autoridades instan a la población a cerciorarse de la información al momento de recibir llamadas de familiares, y si se tiene alguna sospecha, cortar la comunicación y denunciar la situación de forma inmediata. Y a continuación les explicamos la exención de impuestos para viajeros que ingresan a Guatemala. Para los viajeros que ingresan al país, existe un régimen de excepción de impuestos sobre mercancías no comerciales, siempre y cuando el valor de los bienes que traen consigo no supere ciertos límites establecidos por la legislación aduanera.
La SAT establece que las personas que arriban al territorio nacional pueden introducir mercancías distintas de su equipaje personal, con excepciones de tributos, siempre que el valor total en aduana de esos bienes no exceda el equivalente a $500 estadounidenses. Esto se aplica para productos que no tengan fines comerciales y sean parte de la carga personal o familiar del viajero. Este beneficio permite que los viajeros ingresen artículos como regalos o pertenencias adicionales dentro de la franquicia libre de impuestos, reduciendo así el costo de trámites aduaneros si se declara correctamente al momento de cruzar la frontera o llegar al aeropuerto. Además, la normativa exige declarar los bienes si superan ese monto para determinar los derechos e impuestos correspondientes. Desde julio del 2023, los viajeros pueden llenar de forma electrónica la declaración jurada regional de viajero, lo que agiliza los trámites de entrada y facilita la gestión anticipada de obligaciones aduaneras. Y con esperanzas de establecerse económicamente en el país, guatemaltecos retornados, en su mayoría de Estados Unidos, buscan formalizar emprendimientos donde aplican sus conocimientos adquiridos en el extranjero. Guatemaltecos retornados buscan un espacio laboral en el país. Muchos de ellos vienen con ideas de emprendimientos con los que tienen las esperanzas de establecerse económicamente en Guatemala. El Centro de Emprendimiento de la Comuna Capitalina ha atendido a más de 40 emprendedores retornados que buscan establecerse con sus negocios en el país. Y este año pues tenemos un segmento también específico a quienes apoyar migrantes retornados. Cada año nosotros tenemos un concurso de levantamiento de capital que se llama el Grand Pitch y cada año tiene una diferente edición. Tomando en cuenta pues las estadísticas que tenemos de migrantes retornados en el país, se ha decidido de que este año la edición sea migrantes retornados. Hoy tenemos a 8 proyectos, de los 40 que hemos atendido se seleccionaron a los 8 mejores y ellos hoy tendrán la oportunidad de contarnos en qué necesitan o por qué necesitan invertir o inversión en sus proyectos. Aquí van a hablar de sus proyectos y al finalizar, pues 3 de ellos van a obtener capital semilla. Este capital es para que ellos puedan invertir en sus modelos de negocios. La mayoría de emprendimientos está orientado a los conocimientos que los guatemaltecos aprendieron en el extranjero. Entre estos predominan la construcción. Pues tenemos de los diferentes sectores. Pues el porcentaje más alto ha sido el de construcción y lo que ellos traen pues son nuevas metodologías, nuevos procesos también que han conocido allá en otros países y que los han aplicado acá o que incluso dentro del sector de construcción acá todavía no se utiliza y ellos están innovando con esas nuevas prácticas que traen de Estados Unidos. Tenemos un 60% de hombres y el otro 40% de mujeres. Los premios a los ganadores fueron de 45,000 quetzales, 25,000 quetzales y 10,000 quetzales. Estados Unidos canceló programas de parol de reunificación familiar y esto ha afectado a miles de inmigrantes latinos. La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación definitiva de todos los programas de parole de reunificación familiar, una medida que impactará directamente a miles de inmigrantes latinoamericanos, incluidos guatemaltecos, que utilizaban este mecanismo para reunirse temporalmente con familiares mientras resolvían otros trámites migratorios. La decisión la dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional y formalizada mediante un aviso publicado en el Registro Federal, poniendo fin a los programas modernizados de reunificación familiar implementados en el 2023, así como a los procesos que ya existían para ciudadanos cubanos y haitianos creados en el 2007 y 2014. El parole de reunificación familiar beneficiaba a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, permitiéndoles ingresar legalmente a Estados Unidos por un periodo temporal, mientras esperaban la disponibilidad de una visa de inmigrante. Hasta el 2024, alrededor de 59,000 personas habían recibido esta protección. Según el aviso emitido por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, los programas quedaron oficialmente terminados el 15 de diciembre. Para quienes aún contaban con un parole vigente, el gobierno fijó el 14 de enero del 2026 como la fecha límite para la finalización de su autorización de permanencia en el país. El documento establece 2 excepciones: los casos en los que el beneficiario haya presentado una solicitud de ajuste de estatus mediante el formulario
I-485 antes o el mismo 15 de diciembre y cuya petición continúe en trámite, y aquellos en los que la Secretaría de Seguridad Nacional determine tras un análisis individual que el parole no debe ser revocado. Las personas que no se encuentren dentro de estas excepciones y que no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos deberán abandonar el país antes de la fecha de terminación de su parole. El Departamento de Seguridad indicó que notificará de manera individual a cada afectado y advirtió que la cancelación del permiso de permanencia implicará también la revocación de la autorización de empleo otorgado bajo estos programas. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.